Yahshua HaMashiach les bendiga, Baruch Hashem, los saludo y les deseo la Shalom, mucha Shalom para todos los que están mirando este video, para mis hermanos que somos por la causa de Yahshua HaMashiach y para todos los demás. Bueno, vamos a terminar todo este ciclo de enseñanzas con esta enseñanza sobre el divorcio. Hemos hablado en diferentes etapas, como para ir refrescando nuestra memoria. Hablamos sobre el adulterio y la codicia, hablamos sobre la codicia y el adulterio del rey David, también hemos hablado de las consecuencias del adulterio en la vida de los hombres y cómo alejarnos de la tentación del adulterio. Y bueno, y cerrando este ciclo de enseñanza, ahora es el tema del divorcio. ¿Y por qué? Porque una de las causas mayores de divorcio que nosotros tenemos, y la única justificada razón para poder divorciarnos, la única razón justificada, y todavía Yahshua lo dijo de una manera rotunda eso, que la única manera de nosotros tener una razón justificada al divorcio es el adulterio, pero también lo dice que es por la dureza de corazón. Bueno, a mí me gustaría empezar esta enseñanza con las palabras de Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach fue consultado sobre el tema del divorcio. Nosotros encontramos el tema del divorcio en el libro de Mateo, en el libro de Marco. No lo encontramos ni en Juan ni en Lucas. Me extraña que Juan y Lucas hayan dejado un relato sobre el divorcio. Y después voy a dar la opinión que nos dejó el apóstol Pablo, que es el rabino de nosotros los gentiles en restauración, como yo le digo, porque nosotros somos gentiles en restauración. Nosotros, la iglesia gentil, estamos en restauración hasta que nuestro Abacadosh haga un solo atrio de judíos y de gentiles, y bueno, que sean unificados, el Israel sea juntado, ¿no? Y ahí va a aparecer la oveja perdida, los huesos volverán a su lugar, como dice la palabra del Adón, y todo volverá a ser, todo volverá a su lugar, las coyunturas, los músculos, porque una nación será reconstruida, esa nación de Israel, tal cual como Yahweh la diseñó desde el principio, desde que él le prometió a Jacob que iba a ser una gran nación de él. Bueno, y dejarle en primer lugar lo que dijo Yahshua sobre el divorcio. Opté por leer Mateo 5, aunque también está en Marcos y en diferentes lugares de Mateo también y de Marco, pero opté por Mateo porque me pareció que ir siempre a la historia de que los fariseos lo perseguían a Yahshua y Yahshua contestando la historia, y que luego, bueno, Yahshua contestando la pregunta que le hacían los fariseos sobre el divorcio, todo eso ya lo conocemos. Pero me gustaría que fuéramos concretamente al concepto que dejó Yahshua. Y bueno, y esto Yahshua se lo dijo después que estuvo sola con sus discípulos. Los discípulos le preguntaron sobre el divorcio, porque ellos querían una respuesta sincera sobre el divorcio. Entonces, Mateo 5:31 dice: se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Esto se basa en el libro de Deuteronomio 24 del 1 al 4, y ahora después vamos a tomar lectura de esto basada en la ley mosaica, que eso después yo le voy a mostrar que es una forma correcta también, pero Yahshua les dice: yo en primer lugar voy a exponer la ley, lo que se dice. Pero Yahshua responde en el versículo 32: pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada
comete adulterio también. Nosotros, si queremos basarnos para hacer una prédica en la iglesia, nos vamos a basar en la versión larga de lo que dijo Yahshua sobre esto, y vamos a hablar sobre los fariseos. Entonces, porque tenemos que darle más contenido para sustentar una charla con la congregación en una prédica que está bajo tiempos, tenemos que cumplir un tiempo establecido para una prédica, pero en la enseñanza nos podemos desarrollar de otra manera, y no, como le decía al principio, no necesitamos ir a que los fariseos lo perseguían y todo, como les dije al principio, porque eso ya es harina de otro costal. Un día les puedo hablar la función que cumplía el fariseo, que está como un poco satanizada esa función, pero en total tienen que haber observadores a todo sistema para que no entre la corrupción. Y Yahshua estaba bajo la lupa de ciertos observadores que querían observar y probar si Yahshua reunía las condiciones para ser profeta. Y acá no estamos hablando de rey de Judá ni de hijo del Adón, sino que estamos hablando de que si cumplía los requisitos para ser profeta. No se olviden que el que tomaba el título de profeta en esa región de Judea, si no reunía los requisitos, también uno de los era un delito delante de los ojos del Adón, y bajo la ley podía ser lapidado. Entonces estaban viendo, porque no podían en un pueblo y algo que se quiera mantener bajo un sano juicio, no podemos dejar que cualquiera venga con sus ideas y con su profecía a tratar de contaminar algo que ya está establecido y que se regía por la ley mosaica. Entonces a todos los profetas le hacían eso, a todos, no solamente a Yahshua, a todos los profetas. Hubieron muchos profetas lapidados en Israel, hubieron muchas personas que se pusieron en el lugar de ser mensajeros o voceros del Adón, que en total tenían una actitud mentirosa. No fue el caso de Yahshua, pero que fueron lapidados y fueron muertos, porque hay muchas personas que tienen delirios espirituales y que no tienen la verdad, sino que se inventan un propio evangelio, y hasta se inventan que Yahweh les ha hablado, o que el poder de Yahweh, la Ruach HaKodesh, les ha hablado, y engañan a muchos. Y eso es lo que querían los fariseos, los escribas, toda esa organización que había en el clero, cumplía una función que no se permitiera que se levantaran engañadores. Entonces a veces satanizamos la función del fariseo, pero en verdad cumplían una función que era tratar de que no hubiera engaño. Más allá de que ellos tuvieran una doble vida, muchos, pero era una función, creo que no era tan errada. Bueno, dicho esto, como dijo Yahshua, Yahshua fue muy claro en este párrafo bíblico, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Según Deuteronomio 24:1, que eso es ley mosaica, y es de lo que habla Yahshua al principio de cuando le hacen la consulta sobre el divorcio. Él habló sobre la ley mosaica y sobre la famosa carta de repudio. ¿Qué era lo que pasaba con la carta de repudio? Lo mejor que podemos hacer ahora es leer sobre la carta de repudio. Yo les pido que tomen sus versiones diferentes, porque nosotros estudiamos en muchas versiones,
Y dice Deuteronomio 24:1, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla, primer punto, deja de quererla, por haber encontrado en ella algo indecoroso, acá hay una razón por cual la deja de querer, es por encontrar algo indecoroso en ella, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. O sea, la carta de repudio es un certificado de divorcio que la deja libre. Una vez que ella salga de la casa podrá casarse con otro hombre. O sea que el hombre le daba una carta de repudio y la invitaba a que se retirara del hogar, ¿no? Y si ocurre que el segundo esposo le toma aversión también y le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Adón. No perviertas la tierra que el Adón, que Yahweh tu Adón te da como herencia. Bueno, acá pasamos a una matiz enorme de la ley, y también nos damos cuenta de que no solamente era un tema por ser indecorosa o la dejaba de querer por tener una actitud indecorosa. Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, una falta grave, que era lapidación, era que si el hombre había tomado esa esposa y ella había sido, o sea que ella era doncella, y en el momento que él la iba a tener relaciones sexuales, ella no era virgen, eso se podía presentar ante el sacerdote y había lapidación para ella, también muerte. Pero, ¿qué pasa? En esa época también existía lo que existe hoy. Vivo un tiempo con una persona y me doy cuenta que capaz yo quería a esa persona, y más allá que en esta época había matrimonios arreglados, pero había un tiempo que ella se iba a convivir a la casa de los suegros. Y la madre del esposo le iba haciendo como, en ese compromiso que había, como una datación para que ella supiera los gustos del hombre en cual ella se iba a casar, ¿no? Del hombre que iba a tomar como esposo. Había un tiempo de adaptación, aprender los gustos en las comidas, en hábitos. Bueno, vieron que nosotros usamos siempre esa frase que cada casa es un mundo. Bueno, en verdad cada casa es un mundo, y es verdad. Pero, ¿qué pasaba? Tampoco es excusa de decir, yo me voy a divorciar de una mujer porque no cocina bien. O me voy a divorciar de una mujer porque en los primeros tiempos que nos casamos, ella empezó a subir de peso y ya no tiene la misma figura de cuando recién nos casamos. O no voy a dejar a una mujer porque luego de haber concebido un hijo, su cuerpo ya no quedó agradable delante de mis ojos. O no voy a dejar una mujer porque no huele tan bien como al principio. O no voy a dejar una mujer porque es contestadora, o porque muchas veces también le voy a hablar y se calla la boca o entra en necedad y no me quiere responder, o no me quiere dirigir la palabra. Esas no son razones para darle carta de repudio a una mujer, o el hecho tampoco de no quererla más, de decir no te quiero más. Y también es viceversa, de la mujer hacia el hombre, ¿no? O sea, Yahweh jamás pensó que esas fueran razones para
para dejar a un hombre o a una mujer. Se supone que hasta ellos lo practicaban en ese momento, y nosotros en la sociedad actual que vivimos hoy en día no hay casamientos arreglados. Nosotros tenemos la opción de conocer una persona, de quererla y de pasar por ese estado de enamoramiento, que ese estado de enamoramiento nos convence de que nosotros hemos encontrado a esa persona, y lo estoy hablando de la fe, de creer en Yahshua HaMashiach y de aceptar la ley del Adón, que nosotros hemos encontrado, según la fe que vivimos y según lo que nos enseña la palabra, la persona para compartir el resto de nuestras vidas. O sea que se termine la piel tampoco es excusa para separarse, y hay muchas cosas que no son excusas para separarnos. Por ejemplo, de todas maneras, que si nosotros tenemos un impedimento para el servicio al Adón, y esa persona se vuelve, y ahora se lo voy a explicar según la palabra en Corintios 7, si esa persona no nos permite trabajar para el Adón, o esa persona no es siempre contraria a lo que nosotros estamos trabajando en la obra, o queremos vivir como fe, bueno, tampoco es conveniente que sigamos juntos. Pero Yahshua lo que quería decir, que desde el principio se había hecho un Adán para una Eva y una Eva para un Adán. O sea, el principio del diseño es esto, más que esto. Yahshua dijo que, les recuerdo una parte a los fariseos cuando estaba charlando, y les dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, o sea, se unirá a otra mujer y serían una sola carne, una sola persona. O sea que esa idea tan descabellada que somos una persona cuando se une a otro es una mitad y otra mitad, en verdad es así. Por eso yo siempre les digo que la relación sexual no... he escuchado esta frase bastante vulgar fuera de la iglesia. He escuchado mujeres decir, yo le digo, y también a varones los he escuchado, y les digo, para ustedes es tan fácil, no sé con qué criterio miran el estar con una mujer y estar con otra mujer, o las mujeres estar con un hombre y con otro hombre y con otro hombre. Hay mujeres que todos los fines de semana salen con un hombre diferente. Bueno, y hay contestaciones que lo han recibido mujeres maduras y de mujeres que han tenido un matrimonio. Dicen, es un cacho de carne. ¿A ustedes les parece que una persona puede llegar a un razonamiento que estar con un hombre es solamente... tengo que ser vulgar en esto, que solamente le entre un cacho de carne? ¿Qué es un cacho de carne, hermano? Y nosotros sabemos, los que vivimos una fe y conocemos a Yahshua, que esto es una unión espiritual, y toda la vida nos han enseñado en la iglesia que cuando nosotros tenemos un vínculo matrimonial, no es un cacho de carne. ¿Entienden? La relación sexual, que hay una unión espiritual, que en ese momento es una sola carne, es un encuentro de que se transmiten muchas cosas en la relación sexual, y espiritualmente es un vínculo también espiritual, porque nos estamos pasando información el uno al otro. Bueno, esto lo he escuchado en un estado de necedad tremenda, principalmente de mujeres que tienen una cabeza fácil, y de varones también que tienen una cabeza fácil, sabiendo, no dándose cuenta, no pudiendo percibir que al tener relaciones con diferentes hombres, con diferentes mujeres en periodos de tiempo, o salir a buscar diferente piel todos los fines de semana, o momentos diferentes de un año, de un tiempo, lo único que hace es que nos contaminemos y nos hagamos cómplices. Al unirnos a otra carne, nosotros estamos absorbiendo todo lo oscuro de otra persona, y más si ese vínculo es con personas impías. No es una relación sexual legal delante de los ojos de Él.
del Adón. Porque Yahweh quiere una relación sexual ordenada, no nos prohíbe tener una relación sexual, pero ordenada, que haya sentimientos buenos, que haya amor, que haya deseo, que haya pasión, que se encuentren todas esas cosas en nosotros para que eso sea santificado. Todo lo que nosotros hacemos ordenadamente bajo la ley del Adón es santificado por la Ruach HaKodesh. Tanto que si nosotros tendríamos que planear el traer un hijo al mundo y estar en santidad para traer un hijo al mundo, y más que eso, en lo posible tener ayuno y oración, planear ese hijo, santificar ese momento. Son temas muy delicados porque después quedamos atrapados en un montón de circunstancias adversas por pensar con una mente floja. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, entonces ¿qué pasaba? Que por cualquier cosa llegó un momento que se hizo un modismo. No me gustaba una actitud de una mujer y ya esto lo vemos en Deuteronomio 24.1. No me gustaba la actitud de una mujer y me le daba carta de repudio y la expulsaba de casa. Y justamente era ya son una de las cosas que más había observado, que quedaban mujeres muchas veces desprotegida, y la mujer, cuando no tiene otros recursos, y en esa época no los tenía que tirarse en los brazos de cualquiera que se le pasaba por adelante. Entonces lo que pasaba era de un error a otro, porque el otro ya se aburría de ella en cierta manera y ya le daba carta de repudio y pasaba de mano en mano, y ya la mujer ya perdía su valor propio. ¿Me entiende lo que quiero decir? Perdían su valor propio porque ya prácticamente pasaban a ser un objeto. Y Yahshua había entendido que parte de eso, la responsabilidad la tenía el hombre, porque para el hombre era fácil dejar a la mujer por cualquier cosa, que es lo que pasa actualmente también hoy. Hoy, por ejemplo, es 17 de mayo del 2020, hoy 17 de mayo del 2020, en casi toda esta cultura occidental que nosotros tenemos, pasa eso. Las mujeres dejan a sus esposos por cualquier cosa, o sea, porque un día le contestó mal y dicen, ay, es tóxico, no me entiende, me asfixia, el hombre también no me entiende, me asfixia, no quiere pasear, él quiere pasar encerrado en casa, también el hombre, bueno, ella me contesta mal, me habla mal, bueno, son cosas que se pueden ir puliendo, pero que no son motivos para divorciarse. Bueno, hoy pasan esas mismas cosas en hogares que los dos son conversos, que los dos asisten a cultos, que los dos están bajo la ley del Adón, y también ocurren en hogares donde uno de los cónyuges está bajo la ley y asiste a una congregación y el otro no. Puede pasar eso también, que ahora lo vamos a leer en Corintios. Pero por cualquier causa se divorciaban. Y bueno, y si quieren podemos ir de vuelta a Mateo 5. Yo les pido que vayan de vuelta y lean en Mateo 5, que busquen de vuelta. Y dice Yahshua, se ha dicho, y es lo que hablamos recién en Deuteronomio 24 del 1 al 4, se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y acá es donde empezaba la raíz del pecado. Porque como les digo, ya había habido una relación sexual que los había unido y habían pasado a ser una sola carne. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La relación sexual te une y pasás a ser una sola carne. No es un pedazo de carne que te entra. Quiero que entren en conciencia las mujeres. No es un pedazo de carne que te entra. Es que pasás a ser uno solo con esa persona. Imagínate si pasás a ser uno solo con un impío.
con un hijo de Hasatán. Porque todo aquel que no se congrega, que no está en una congregación, es hijo de Hasatán. Aunque no le haga culto a ninguna fuerza oscura, ninguna entidad, ningún espíritu inmundo, ni maligno, el que no está en Yahshua es impuro, por lo tanto es hijo de Hasatán. Aunque no lo hace, solamente con el hecho de no estar en la iglesia, las personas están optando por, vamos a decir así, con minúscula, por el Dios de este mundo. La persona que no se congrega y no tiene los valores de vivir bajo la ley de Yahshua, ya pasan a ser, ya aceptan el reinado y el liderazgo de Hasatán sobre su vida. No importa que usted no vaya a una secta de maldad o a un culto religioso que se adore a Lucifer directamente, o algún culto afro que adoren entidades, espíritus malignos, espíritus inmundos. Estoy hablando de que cualquier persona que no se congregue ya acepta el liderazgo de Hasatán, de los príncipes demoníacos, de los reinados demoníacos, lo aceptan con el solo hecho de no aceptar a Yahshua como el salvador de su vida. O sea que en esto hasta le estoy diciendo que aún hasta los mismos judíos ortodoxos, conservadores y reformistas que no han aceptado a Yahshua HaMashiach como su salvador, en cierta manera también, aunque adoren a Yahweh y todo, en cierta manera lo estoy diciendo, y es mi opinión, no tienen a Yahshua, no lo reconocieron a Yahshua como su salvador, en cierta manera están bajo la suerte, el poderío, los designios y el destino que le dé el Dios de este mundo. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Y trato de ser muy claro en este punto. Porque la unión con un impío o la unión con una impía nos trae mucha mala suerte en nuestras vidas. Creo que también lo dije en videos anteriores. Pero yo les digo, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y ahí nació el mal de todo, de que por cualquier cosa dejaba mi matrimonio o mi vínculo conyugal, lo dejaba por cualquier excusa. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba a una mujer a merced de que se tuviera que tirar en los brazos el primero que se le pasara, o yo la dejaba por cualquier cosa. Había habido una unión delante del Adón. El Adón ve que hubo una unión, dos cuerpos se unieron, dos cuerpos, y por medio de esa unión, en esa unión hubieran sentimientos, emociones y un montón de cosas. O sea que también fue una unión espiritual. ¿Me entienden? Yahweh lo vio eso. Yahweh lo vio. Pero ¿cuál es el gran tema? Que en ese caso el hombre inducía, no la hacía adúltera, porque la mujer podía tomar la acción de quedarse sola, pero en cierta manera la inducía a que ella a cometer adulterio. Pero también inducía al que el hombre que tomara esa repudiada también se convirtiera en adúltero. Y tiene una lógica. Porque para Yahweh ellos estaban unidos, había un vínculo espiritual. Yahweh vio, Yahweh es testigo de tus relaciones sexuales. Uno piensa que no. La cabeza no le da para pensar a veces, pero Yahweh está observando el comportamiento de sus hijos y también de los impíos. Él observa. Nosotros estamos bajo la mirada de nuestro Creador. Y así como lo observa Yahweh, también lo observan las fuerzas espirituales de maldad. Hay un mundo espiritual de maldad que para ustedes es invisible, para mí también es invisible, pero yo dentro de mi ser sé que existe esa fuerza espiritual de maldad, como también sé que existe una fuerza espiritual que viene de parte de Yahweh, que está para beneficiar a los hijos de Yahweh. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces,
Yahweh es testigo de cada parte de nuestras vidas. Es un fiel testigo. Y la Ruach HaKodesh está ahí. El Espíritu Santo está ahí observando cada acción de los que están firmes congregándose, de los que han desertado de la fe, de los que un día estuvieron y también desertaron, de aquellos que estaban en la fe y se volvieron impíos, o aquellos que eran impíos, fueron a la fe y luego nuevamente se vuelven impíos, y ahí la Ruach HaKodesh es un fiel testigo de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. O sea que nada escapa de la mirada del Adón. Te podrás justificar con cientos de palabras, como también convencerte a ti mismo que es un cacho de carne y que necesitas porque es una necesidad fisiológica. Te podrás poner en ese concepto, no es una necesidad fisiológica y yo necesito tener sexo o necesito tener piel. Bueno, te podrás autoconvencer de un montón de cosas. Pero hay relaciones sexuales que son ilegítimas y solamente te llevan al proceso de ir matando la carne y de ir matando el espíritu. O sea, como siempre les digo, el camino que tú elijas tomar te va a llevar a un destino. Y por eso Yahshua trataba de hacer entender que bueno, solamente en caso de infidelidad, y ya hemos hablado que la infidelidad existe de esta manera, ¿no? Que el hombre divorciado o soltero, eso es adulterio, que el hombre divorciado o soltero toquen a la mujer ajena. No, eso lo hemos hablado en otras clases anteriores, en otras enseñanzas anteriores. Bueno, ahí si una mujer, vamos a hacer de cuenta, yo estoy casado, ¿no? Y una mujer me comprueba, mi esposa me comprueba a mí de que yo he estado con una mujer casada, he tenido un vínculo sexual con una mujer casada, me puede considerar adúltero y por esa acción me puede dejar, ¿no? Y si yo sé que mi esposa estuvo con un hombre casado o soltero, en ese caso se comprueba que hubo adulterio y también lo puedo dejar. Bueno, y acá aparece el caso del perdón, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que dice Yahshua, como lo dice en la palabra, que a causa de la dureza de corazón, o sea, que Yahshua está hablando acerca de un perdón, ¿no? Del hombre hacia la mujer en primer lugar y de la mujer hacia el hombre. Pero le voy a decir lo que dice el apóstol Pablo, antes de ir a ese punto, sobre el perdón. Vamos a tomar nuestras versiones y vamos a buscar en Corintios, capítulo 7. Dice Pablo, siempre Pablo cuando habla de este caso está hablando de... siempre Pablo cuando habla de este caso está hablando sobre su opinión. Yo siempre les digo que Pablo siempre dice, termina una frase, algo dice, esta es mi opinión, mi deseo, se lo digo a modo de concesión, a modo de opinión, a modo de deseo. Pablo siempre habla así como, trato de imitar eso, porque a veces decimos cosas en las carnes o decimos cosas por vivencias personales y tendemos a confundir la palabra. Dice en el versículo 27 del capítulo 7 de 1 Corintios, está casado, no procures en divorciarte. Tomo solo esa parte del versículo, porque hay un punto. Estás casado, no procures divorciarte, ¿no? Pablo dando su opinión, ¿no? Pero miren lo que dice de este mismo capítulo, de 1 Corintios capítulo 7, el versículo 15 dice, sin embargo, y acá está hablando de uno de los temas, yo no lo quise hablar cuando hablé de este capítulo sobre, ¿se acuerdan que di una enseñanza sobre formas de que adulteramos el matrimonio, que a veces sin tener un vínculo sexual con un tercero, sino formas de adulterar el matrimonio? Y se acuerdan que hablé muchos puntos que la mujer y el hombre tienden a
adulterar con el servicio, las mujeres con la maternidad, o el hombre y la mujer pueden adulterar también con el trabajo. ¿Se acuerda cuando di esta enseñanza? Hablé sobre 1 Corintios 7. Bueno, el versículo 15 dice: sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación a don nos ha llamado a vivir en paz, ¿no? Este caso se pueden aplicar de las dos maneras, es mi opinión. Se puede aplicar en el caso, como le digo, a veces cuando se unieron conyugalmente, no iban ninguno de los dos a la iglesia, y uno de los cónyuges decide acercarse al don y espera un momento prudencial, y la otra persona le hace una guerra constante. Y ese matrimonio se vuelve una batalla. He visto casos impresionantes de la guerra que hace el que no quiere aceptar, el que no quiere ir a la iglesia. Como dice, Adón nos ha llamado a vivir en paz. Una de las grandes cosas que pierde el cónyuge que está en Yahshua y que su cónyuge no está, es la shalom, es la paz. El otro cónyuge es totalmente torturado por Hasatán, pero el otro pierde la paz. Y bueno, y ahí dice que en tal caso, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. O sea, deja ir. Pablo, si hay algo que siempre habla, es del desapego. Que nosotros tenemos que dejar ir lo que nos sirve. Dejar ir y dejar ir lo que nos sirve. Entonces, en ese caso, ha habido matrimonios, parejas, vínculos diferentes de unión, por ejemplo, en la congregación que he ayudado a dirigir durante toda mi vida, o en otras iglesias, que luego de un tiempo se separan el no creyente del creyente. Bueno, es totalmente válido. Es totalmente válido. Lo tenés que dejar ir. Pero observen este caso. Miren el caso, y esta es mi opinión. Yo quiero llevarlo a reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que yo siempre les digo? A los varones principalmente les digo esto, y también a las mujeres. Muchas veces el no creyente empieza un noviazgo con un creyente. No. Nosotros sabemos que Yahweh fundamentó la ley del crecimiento. Escuchen bien lo que les voy a decir. No se apresuren a cuestionar lo que estoy diciendo. Yahweh respeta la ley del crecimiento, porque la ley del crecimiento fue una ley impuesta por Yahweh. Y nosotros crecemos bajo una ley del crecimiento. No nacemos grandes físicamente ni nacemos grandes de edad. Y bueno, lo que nosotros empezamos a vivir cuando principiamos la fe es un crecimiento espiritual. A veces acompañado del cuerpo físico, pero a veces no. A veces empezamos grande la fe. Bueno, el apóstol Pablo siempre nos habla de los bebés espirituales, de los niños espirituales y de alcanzar la madurez espiritual. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos años de creyente en una congregación, ya estamos viviendo etapas y prácticamente vivimos, hemos sido bebé espiritual, pasamos por la etapa de la niñez. Son etapas que todos los creyentes lo viven, y eso lleva años, dejar la niñez espiritual para luego empezar la etapa de la madurez espiritual. Luego, después de esa madurez espiritual, viene la plenitud, alcanzar la estatura de Yahshua, pero eso no lo logramos hasta que la Ruach HaKodesh pegue el último pincelazo cuando vamos a partir. Siempre ese proceso queda hasta el último momento, del momento de la perfección. Y por ejemplo, nosotros conocimos una novia, o podemos ser que vengamos de un reenganche, o sea que nos hayamos divorciado, o conocemos una novia que no tenía en la práctica nuestra fe,
era impura, impía, gentil, goy, llámele como quiera, era mundana, secular, profana, y nosotros éramos creyentes. Yo siempre le digo a los hermanos varones y a las hermanas mujeres, también puede pasar eso, que la mujer se haya criado en la iglesia y conozca a un hombre impío, impuro, que no tenga la fe. El estado de enamoramiento es un estado bastante engañoso en nuestra vida a nivel emocional. Nosotros, cuando estamos en el estado de enamoramiento, pasamos muchos puntos por alto. Escuchen bien lo que les digo. Pasamos muchos puntos por alto porque el amor nos deja medio ciegos y medio tontos, ¿no? Y bueno, pero esa persona que no ha pasado por el proceso del crecimiento, muchas veces va a la iglesia, pero no porque se haya enamorado de Yahshua o para tener un encuentro con Yahshua o un relacionamiento con Yahshua. Va a la iglesia porque es parte de la obligación que tiene que tener para poder llegar a nosotros, estar con nosotros, tanto mujeres como hombres. Entonces, con el proceso del tiempo, como esa mujer o ese varón jamás se llegaron a enamorar de Yahshua, o jamás llegaron a tener un encuentro, un relacionamiento con la Ruach HaKodesh, y capaz en todo eso que ha pasado jamás han recibido el bautismo del Espíritu Santo, simplemente han visto manifestaciones, han quedado maravillados, o son parte de los iluminados, simplemente iluminados. Luego de un proceso de años se termina esa ilusión o ese encantamiento en cierta manera que habían visto al principio. Se va deteriorando el amor de la pareja y también se va deteriorando el vínculo con nuestro Creador, con Yahshua HaMashiach. O sea, para el que no era creyente y acepta esa relación. Entonces yo siempre le pido tanto a las muchachas y a las muchachas que esperen un proceso, que lo primero que tendrían que hacer es buscar un cónyuge o para tener una unión con un creyente de tu propia congregación o de otra congregación, pero que no sea de 2 años ni de 3 años, que ya haya pasado por un proceso de vivir las etapas de crecimiento estipuladas por Yahweh, que ya haya sido un bebé espiritual, un niño espiritual, y que ahora ya esté en la etapa de la madurez espiritual. Entonces, ese consejo, ¿por qué yo se los doy? Porque es cuestión de tiempo que al terminarse ese encantamiento, como le estaba diciendo, va a llegar un momento que, como no tiene la ley de Yahweh grabado en su corazón, esa persona, al haberte unido en un yugo desigual, porque aparentemente delante de tus ojos se cumplieron los requisitos, esa persona aceptó a Yahshua como su Salvador, se bautizó, participó del Pesaj, del cuerpo y de la sangre de la cena del Adón, fue viviendo las etapas, hicieron un vínculo y un voto delante del Adón cuando se unieron en sagrado matrimonio, pero fueron dando los pasos, pero esa persona todavía no estaba en la etapa de la madurez. Entonces nosotros estamos como en un engaño, pensamos que esto va a buen puerto, va a un buen destino, pero en verdad es, si no se logran enamorar de Yahshua, siempre están en el lugar del no creyente, como dice acá en 1 Corintios 7:15. Siempre están en el lugar del no creyente. Aunque nosotros nos quieramos engañar que esa persona es conversa, de que esa persona ama a Yahshua, es solamente un engaño que estamos viviendo. Pero esa persona siempre está en el lugar de no creyente. ¿Me comprende lo que quiero decirle? Entonces esperen el tiempo prudencial. Cuando una persona fue no creyente, que no venga con años de asistir a la casa de oración, de conocer la palabra, que usted también vea actitudes de espiritualidad a esa persona.
Que usted sepa que esa persona tiene hábitos y costumbre de levantarse y orar, de escudriñar la palabra, de escuchar alabanza. Si usted ve una persona que en el momento que tiene que llevar su fe, ¿no?, por obra, ante un problema de circunstancia adversa para resolver en la vida, lo primero que hace es acudir a psicólogo, psiquiatra, al médico o a consejería de cualquier otra persona que no sea el pastor, usted sabe que esa persona tiene el mundo adentro. Tiene el mundo adentro. Si sus amigos o sus contactos son amigos del mundo, o sus referentes son personas del mundo, si usted ve que esa persona es secular y profana, que pasa escuchando música secular, no vamos a hablar de géneros musicales, pero sí podemos hablar que lo primero que hace es levantarse y poner música secular en el celular o en la radio o en la tele, y usted no la escucha orar, o usted no lo escucha orar, usted no lo escucha que ante momentos y dificultades dobla sus rodillas para pedir el favor del Adón, usted sabe que esa persona Yahshua HaMashiach no es su primer recurso. Entonces vive un autoengaño. Usted no se quiere separar, no quiere vivir eso, pero cada año va prolongando un poquito más su infelicidad. Por eso lo que les recomendamos a los pastores es que conozcan bien la persona en cual se van a unir en un vínculo. Y bueno, por eso yo le digo que en este caso, esa persona que fue un engaño, que era creyente, pero en verdad fue no creyente siempre. Esa persona que fue a la iglesia por conquistar su amor, ya sea varón o mujer, que fue a la iglesia para bueno, me enamoré tuyo y tal, si no tengo otro recurso que para estar contigo, asistir a los cultos y bueno, ir a la iglesia. Eso tiene un solo destino y es que se termine. Se termina esa vida. Cuestión de tiempo. Solamente cuestión de tiempo. Eso se termina. Porque no es lo que Yahweh instituyó. Yahweh instituyó que nos unamos en yugo igual. Con mismos metas espirituales. Con misma forma de proceder ante circunstancias adversas. Apoyándonos en oración, tomando conciencia de que lo primero que nosotros tenemos que amar es a Yahshua HaMashiach. El amor de nuestra vida para una persona creyente no tiene que ser mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos. Lo primero para nosotros tiene que ser el amor hacia Yahshua. En mi caso no es solamente el amor hacia Yahshua. Para mí lo más importante en mi vida, un día que puse la mano sobre la Biblia y juramenté servirles mi servicio. Y no estoy adulterando con eso, porque cada persona que podría tener un vínculo conmigo sabe que yo soy siervo del Adón. Entonces si aceptás casarte con un siervo del Adón o formar un vínculo, sabés que te casaste con un siervo. Y bueno, esa es algo que a veces es difícil de entender. Y miren lo que dice Pablo. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado, el Adón nos ha llamado a vivir en paz. En paz. Entonces, para terminar este punto, que ahora vamos a hablar sobre el perdón luego, para terminar con este punto, le digo que en ese caso, si ese creyente que hizo todos los pasos, que fue y se casó y recibió la bendición, pero en total nunca se enamoró de Yahshua, que fue un engaño, ¿no? Que les hizo creer a todo y a ti mismo te hizo creer que era creyente, pero en verdad siempre fue no creyente. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Lo que te aconseja este siervo del Adón, este pastor con solamente casi 25 años de servicio. Déjalo ir. Déjalo ir. No es beneficioso. Déjalo ir. Siempre sus actitudes van a seguir siendo paganas y profanas.
tienden a estar siempre rebelados contra el sistema, contra la palabra, cuestionan la palabra, cuestionan el sistema, tienden a ser obediente a la palabra de cualquier persona, menos de los siervos. No quieren escuchar la voz del Adón, son personas manipulables, siempre están bajo modismos, bajo filosofías humanas, son los que más reciben la inspiración del espíritu de Grecia, son posesionados, demonizados por Jezabel, por Acab, por Absalón, son los que siempre están tratando de ser rebeldes, practican la usurpación, la prostitución espiritual, también son los que llevan a la iglesia a la manipulación de los siervos, a la manipulación de sus hogares, de su matrimonio, manipulan a sus hijos. He visto casos, por ejemplo, de varones que su mujer entró a la iglesia y el varón estaba en la iglesia y la mujer no, y entran a la iglesia y le hacen creer al marido que está todo bien, pero por detrás le hacen un trabajo a sus hijos. Siempre tienen esos hijos en contra de sus esposos, hasta que el día que logran sacar al esposo, porque es difícil convencer a una persona que está en la fe, sacarlo, pero muchas veces lo logran, principalmente las mujeres, los logran sacar después, lo llevan a creer. Los hombres toman su familia como muletas. Yo soy feliz si mis hijos están en la iglesia, soy feliz si mi esposa está en la iglesia, yo soy feliz, pero cuando entraron a la iglesia no estaban su esposa y sus hijos, pero después no pueden admitir sus vidas. Bueno, en ese caso yo les digo que si sus mujeres los han alejado del Adón, o sea, siempre Silvia me dice una expresión y es un poco agresiva, y yo no me gusta decirla por este medio, pero sí lo voy a decir. Nosotros usamos una terminología que es mundana a nivel de charlas, y eso muchas veces también usamos. Y bueno, nosotros le decimos al hombre dominado por la mujer lavarropa, ¿no? Y también le decimos pollerudo. Bueno, en verdad, el hombre que deja la iglesia porque su mujer y sus hijos dejaron es pollerudo. Como pastor se lo digo, es pollerudo. No tiene el liderazgo de su familia. Es un títere. Es un títere en la mano de la mujer y sus hijos. Y ese hombre no tiene dignidad, no puede jamás recibir honra del Adón. Si tu mujer y tus hijos te convencieron de dejar a Yahshua HaMashiach, siendo que un día fuiste tú solo, Yahshua, y tu esposa y tus hijos estaban en tu casa, y Yahshua te llenó de favores, y ellos te alejan, es porque en verdad sos un pollerudo y ante el Adón no tenés honra, porque tu vida es gobernada por tu esposa y por tus hijos. Tu cabeza en ese caso es como si se diera vuelta las cosas. Tu cabeza es tu mujer y tus hijos. Sos lisiado espiritualmente. Y el hombre, si hay algo que tiene que tener, es la capacidad de no dejarse manipular, ni por esposa ni por hijos. El siervo del Adón sabe que tiene un servicio para cumplir de parte del Adón, y sabe bien lo que el Adón demanda del varón, del siervo, del verdadero varón, del verdadero siervo. Lo que demanda es liderazgo sobre su familia, y lo que demanda es fidelidad y perseverancia. Que ninguna mujer, que hijos no te convenzan de abandonar la fe, jamás. Y que ninguna mujer, y si tú tienes el sacerdocio sobre tu familia, que ningún hombre, que ninguna mujer, que ningunos hijos te aparten del camino del Adón tampoco. En ese caso, si ves que se compromete tu salvación, tu servicio individual, tu ministerio individual, deja que se vayan. Si ellos dejaron la fe, no la dejes tú. Si ellos dejan a Yahshua, también te dejan a ti. Tenés una buena razón para separarte, como dicen en 1 Corintios 7:15.
tarde o temprano, y si no lo haces y decidís rendirte y dejar la fe, te digo que, como siempre les digo, y soy repetitivo en esto, el camino que elijas te va a llevar a un solo destino. Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos te pueden dar salud, te pueden dar bendiciones, tampoco te pueden dar salvación, ni te pueden dar un galardón. Solo Yahshua HaMashiach. Bueno, este punto terminó. Ahora Yahshua nos habla sobre la dureza de corazón. Yahshua dice: bueno, señores, estaría bueno que si esa mujer te fue infiel, que la perdonaras, ¿no? Y si ese hombre te fue infiel, que lo perdonaras, ¿no? Pero hay un hecho en todo esto que confunden los cristianos, los católicos, la iglesia protestante. Cuando hay que hacer, hay que usar el recurso del perdón, nosotros pensamos que el perdón restaura, el perdón nos saca a nosotros una carga emocional de odio, enojo, rencor, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchos casos de que la mujer le es infiel al hombre y el hombre la perdona, pero igual decide romper ese vínculo, o sea, decide divorciarse. Nosotros tenemos que siempre perdonar. Y la mujer también decide perdonar, pero decide no seguir con ese vínculo. Y en ambos casos está bien, porque son libres. La cosa es terminar con ese vínculo y seguir lleno de odio, de rencor, generar una raíz de amargura en tu corazón. Pero en ese caso, que la pareja decida seguir viviendo juntos, el matrimonio entra en una etapa de restauración, ¿no? Y esto es principalmente aplicable a la mujer. Si nosotros, ahora yo les voy a hacer que vayamos a Oseas, profeta menor, Oseas 3, y les voy a explicar algo que muy pocas personas se animan a predicarlo. Lo saben, pero no se animan a predicarlo. Y les voy a explicar por qué no se animan a predicarlo. Porque la iglesia protestante y católica, cuando hablan sobre la restauración del matrimonio, perdonar una infidelidad, sobre todo la del hombre a la mujer, porque esto no es tan aplicable de la mujer al hombre, pero igual tendría que haber un proceso. Pero esto es aplicable directamente a cuando el hombre perdona a la mujer adúltera. Nosotros pensamos que, según lo que han predicado los católicos, los protestantes, los cristianos, el matrimonio es restaurado en todo. Y cuando hablo en todo, también estoy hablando de la relación sexual. El hombre, una forma de perdonar a la mujer es volverse a unir corporalmente a esa mujer. Y esto es un engaño que ha pasado. Nosotros vemos, Oseas se reconcilia con su esposa. Se reconcilia. ¿Por qué? Porque había pasado algo. La esposa de Oseas había sido adúltera. Dice, versículo 1: me habló una vez más el Adón y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Adón a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasa que les ofrece. Dice, o sea, compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije: vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Vamos a hacer de cuenta que estoy casado y mi esposa me es infiel, ya sea con un hombre casado o soltero, se le comprueba adulterio
y decido perdonarla, que aunque no me divorciara de ella, aunque me divorciara de ella, el perdón debe de existir, porque nosotros debemos de perdonar. Para ser perdonado debemos de perdonar, lo dijo Yahshua. Pero para que yo pueda seguir en un vínculo, escuchen bien lo que les voy a decir, yo puedo seguir en un vínculo conyugal para conservar mi hogar, porque un hogar no es solamente el estar junto en una cama, el tener relaciones. El hogar se trata de hijos, de bienes materiales en común. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, cuando nos unimos conyugalmente, si no hacemos división de bienes, todo lo que se logra en un matrimonio es de las dos personas. Pero muchas veces en ese matrimonio donde esa mujer fue adúltera, hay hijos de por medio. Entonces, los que más sufren en un divorcio son los hijos. Y los hijos quedan desprotegidos. Aunque sean, miren, pueden ser menores de edad, ser niños, aunque sean mayores. Cuando se deteriora un matrimonio y se termina, hasta los hijos que son mayores de edad quedan en la vida inseguros. Y el dolor más grande en un divorcio no lo llevan las personas que se separan. Porque si una mujer fue adúltera es porque deseó entregarse a otro hombre, ¿no? Deseó entregar ese cuerpo a otro hombre. Y, o sea que en cierta manera ya había dejado de amar a su esposo. Bueno, ya sabemos que la pasión ya se agotó, la piel se había agotado. Capaz hay amor, hasta puede haber amor fraterno. Pero esta es mi opinión. Pero en ese caso los que más sufren son los hijos. Entonces, ante estas consecuencias nosotros tenemos que medir. Nos divorciamos, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso, acá hay un simbolismo de lo que Yahweh le mandó hacer a Oseas. El simbolismo es que él se había aburrido de Israel y tarde iba a tomar o iba a restaurar o iba a tomar otra esposa a futuro, y nosotros sabemos que somos nosotros los gentiles. O sea que él iba a restaurar, nosotros pertenecemos a Efraín y a Manasés, él iba a hacer la restauración de esa mujer adúltera, ¿no? Y había un simbolismo sobre la restauración de la casa de José. Sobre la casa de José. O sea, la idolatría, la adoración a otros dioses. Pero también está dando cuenta, porque acuérdense, si a una persona se le comprobaba adulterio, una mujer se le comprobaba adulterio, y el varón que había adulterado con ella, la ley ordenaba, no era opcional. No era que yo decía, ay, no quiero que... La perdono a esa mujer, perdono a esa mujer que me engañó. Perdono también a ese hombre que tocó el bien ajeno, lo perdono. Vamos a hacer de cuenta que yo era el afectado, ¿no? Que yo era el afectado, decía, perdono a esa mujer que se prostituyó prácticamente, y también perdono a ese hombre que tocó mis bienes. No. La ley era clara. El perdón en ese caso no era una opción. La ley era lapidación. Capaz muchos hombres, al ver morir esa mujer adúltera, capaz sentían por dentro dolor y todo. Porque el ser humano tiende a sentir compasión. Una cosa es sentir lástima y otra cosa compasión. Pero el ser humano a veces lo primero que siente es lástima y después puede sentir compasión, pero nosotros tendemos a sentir compasión. Entonces capaz si veíamos morir a nuestra mujer adúltera lapidada, íbamos a sentir compasión con ella, ¿no? Pero la ley era lapidar. O sea que hasta ese momento no se manejaba el concepto, no se podía escapar de la ley, habías cometido adulterio, lapidación contigo. Pero a futuro,
como que Yahweh había pensado en cómo restituir o cómo restaurar a la adúltera. Bueno, la clave para que sea restaurada la mujer adúltera, si tú decides no solamente perdonarla, sino que seguir viviendo en ese hogar con ella, no sacarla para fuera de tu hogar, ¿no? Seguir viviendo bajo ese mismo techo, el hogar, compartir los alimentos, vivienda, hijos, el hogar, seguir compartiendo el hogar, es que esa mujer tiene que entrar en restauración, según Osea 3. Y la forma de entrar en restauración es no tener nunca más en su vida, escuchá bien esta palabra, nunca más en su vida, relaciones sexuales. No puede ser tocada por ti ni por otro hombre. Cuando hablo, no puede tener más relaciones sexuales, ni contigo ni con otro hombre. Si ese es el perdón verdadero, eso es la condición que Yahweh pone en caso que quieras seguir unido a esa mujer y no perder a tus hijos. Si le comprobaste adulterio, si esa mujer, miren que hay mujeres que no solamente se le comprueban adulterio, sino que muchas veces quedan embarazadas y tienen hijos de otros hombres, ¿no? No la podés tocar más. Porque ¿qué pasa si vos la tocas? Te convertís en adúltero automáticamente. Y eso es un error que han cometido los cristianos y los católicos y las iglesias protestantes. También incluye la parte sexual, ¿no? Entonces dicen, yo soy mi matrimonio fue restaurado, vive el momento de felicidad, vuelven a unir sus cuerpos, pero eso es una falsa restauración. Esa no fue la restauración que Yahweh indicó para la adúltera. La restauración que Yahweh indicó para la adúltera, y se lo voy a volver a leer, Oseas 3:3, dice, y le dije, ¿vas a vivir mucho tiempo conmigo? Pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. No existe otra restauración para la mujer adúltera. No existe. Hombre, si tú perdonaste a tu esposa, seguiste viviendo bajo el hogar, comprobaste el adulterio en ella y la tocaste, te volviste adúltero. Porque lo hiciste en estado inconsciente. Ahora si vos lo hiciste en un estado inconsciente, vamos a hacer de cuenta que esa mujer toda la vida fue adúltera y te engañó y tenía una doble vida y vos no lo sabías nada, vos estabas en estado de inconsciencia. Eras ignorante de esa situación. Pero una vez que sos consciente de esa situación, si tenés relaciones sexuales con ella, te haces adúltero. Porque te estás haciendo cómplice del pecado. Entonces podés seguir con esa mujer que fue adúltera. La perdonaste en tu corazón, seguís conviviendo bajo el mismo hogar, compartís vínculos de sociedad, casa, vehículos, bienes materiales, tus hijos, pero no podés tocarla nunca más, no podés tener relaciones sexuales. ¿Vieron que soy repetitivo en esto? Eso es un engaño que han hecho los cristianos y los católicos, de pensar que la restauración es aún también en las relaciones sexuales y que vamos a la cama, nos volvemos a unir. Yahweh ve ese acto como un acto indecente. Yahweh se asquea de esa situación. ¿Por qué? Porque ese hombre se está volviendo en adúltero también. Y Yahweh no solamente ve adúltero a la mujer, sino que ve como adúltero al hombre también. Entonces, eso es un sacrificio que no tiene que pasar a ninguna persona. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No vas a sacrificar tu vida por una mujer adúltera. No podés sacrificar tu vida. En ese caso, es mi opinión. Creo que también habría que pensar en los hijos y en conservar el hogar. Pero es muy grande el sacrificio. Es muy grande el sacrificio como para volverte en un eunuco.
pero en ese caso yo creo que muchos votarían de eso. Yo, por ejemplo, en mi opinión, conservaría ese matrimonio, pero tendría un vínculo afectivo, emocional y otro hogar con una mujer soltera y la tomaría como concubina. Eso haría yo, en mi opinión. Esa es mi opinión, eso es lo que haría yo. Conservaría a esa mujer adúltera, la perdonaría, seguiríamos teniendo el hogar en común, bienes y los hijos. No la tocaría más sexualmente, tampoco ella tendría que no la podría tocar otro hombre a ella, pero sí tendría una mujer soltera como un concubinato, ¿no? Concubinato, que Yahweh lo prueba eso, Yahweh lo prueba, y tendría otro hogar y conservaría el otro hogar, que sería lo que correspondería hacer. Sería lo que correspondería, según la ley del Adón. Yo le hablo de la ley del Adón, no le estoy hablando de falsas moralidades, no le estoy hablando de la República Oriental del Uruguay, de las leyes de este país, no le estoy hablando de lo que piensan los cristianos, los protestantes, los creyentes, que han hecho una mala interpretación de la palabra. Le estoy hablando de lo que haría el pastor Benjamín Adán. Y bueno, lo único que puedo decirte es eso, que abandones esa, no existe, hermanos, no existe la restauración de la manera que la han practicado los protestantes, de que nos volvemos a unir físicamente porque yo te amo, y hacen sentir culpable a los hombres. Esto es parte del comentario mío, ¿no? Por experiencia de vida, hacen sentir culpable a los hombres. Vos me estiraste a los brazos de otro hombre porque vos no me cuidabas, no me dabas contención. Todavía lo hacen sentir culpable a los hombres porque ellas fueron unas verdaderas rameras, y hacen sentir culpable a otros hombres porque vos nunca me valoraste, porque vos nunca me quisiste, porque esto, lo otro. Bueno, a veces no es necesario llegar a todas esas cosas. Que Yahshua HaMashiach los bendiga, Baruch Hashem, la Shalom de Yahshua sea con ustedes. Yo espero que escuchen toda la prédica, toda la enseñanza, que la escuchen todos. Todos, ahí yo les voy a dejar el número de WhatsApp. Yo no soy el administrador del número de WhatsApp, no permito que lleguen contiendas ni cosas tóxicas, pero preguntas que sean para construir, que no sean para contienda, ni sean críticas destructivas, ni sea para destruir. Puedo llegar a contestar y a orientarlo, pero voy a hacer caso omiso a las provocaciones. Tengo casi 25 años de pastorado y creo que tengo la autoridad de Yahshua HaMashiach, y se lo digo con total humildad. El verdadero predicador es el ejemplo de una persona. Ese es el verdadero predicador. Y bueno, y como les decía recién, yo puedo contestar mensajes, puedo orientarlos, sí, no voy a contestar agravios, y bueno, y respeto las opiniones de todos, aunque no las comparta, respeto. Yo sé que a cada uno le llega la luz de acuerdo a lo que han entendido, y la palabra no es solamente para escucharla, para atenderla, entenderla y ejecutarla, es para llevarla por obra. O sea, cuando hablo de ejecución es que la lleves por obra, ¿no? Hay muchas personas que viven una doctrina de engaño. Bueno, que Yahshua HaMashiach le bendiga a todos.